Empezar entonces con la enseñanza preparada para esta mañana. ¿Sí? ¿Recuerdan las palabras de la pastora Maloli que decía que debemos prepararnos para el Señor? Fíjense ustedes qué pasaría si como predicadores viniéramos un domingo, abriéramos el iPad, la laptop, lo que sea, y trataríamos de improvisar. Yo creo que usted se llevaría una decepción. Necesitamos prepararnos y entender que todos nosotros participamos del culto a Dios. Y ese culto es diario y demanda una preparación en todo sentido, en todo aspecto. Así que usted trajo algo que es importante para este servicio, es importante dentro del culto a Dios. Y en este sentido, su atención, la disposición de su corazón será muy importante. Reconciliación de todas las cosas. La reconciliación de todas las cosas, parte 6. Ya estamos casi como Rápido y Furioso, ¿no? Ya mismo los alcanzamos. Déjenme anunciarle que en este tema, la reconciliación de todas las cosas como un tema general, ¿sí? Vamos a tener 7 partes. Esta es la sexta entrega. Y la próxima semana, después de que terminemos estas 7 primeras entregas de este gran tema, vamos a tener subtemas como lo es la reconciliación con la palabra de Dios, la reconciliación con la economía de Dios y muchos otros temas que serán seguramente de edificación para la casa. En este caso vamos a hablar de la reconciliación de todas las cosas desde un aspecto general. Decíamos la semana anterior que Dios nos ha encomendado, Dios nos ha asignado una tarea, nos ha dado un encargo y ese encargo consiste en reconciliar, en volver a reunir todas las cosas en un punto específico, en una coordenada llamada Cristo. Dios nos ha dado un encargo que debe estar por encima de todo proyecto, por encima de todo plan, por encima de todo interés en nuestro corazón. Este encargo es la reconciliación de todas las cosas en Cristo. Y déjeme decirle algo, para que usted pueda colaborar en esta labor, para que usted pueda asumir esta responsabilidad, no necesita renunciar a su trabajo, dedicarse a otra cosa. No, necesita más bien entender que su trabajo, que su profesión, que su empresa, que sus estudios son instrumentos para esta reconciliación. Usted como abogado, como ingeniero, usted como doctor puede llegar a lugares en donde nosotros como pastores tal vez no podamos llegar. Pero lo importante es que usted rinda a esa empresa, que usted rinda ese negocio, que usted rinda esa profesión a la única profesión que Dios tomará en cuenta en el día en donde nos presentemos delante de Él. Al único ministerio, el único servicio que realmente delante de Dios tiene sentido, el ministerio de la reconciliación. De tal manera que necesitamos preguntarnos, ¿cómo es que nuestra profesión puede colaborar en este ministerio? ¿Cómo es que desde mi sitio de asignación, desde lo que hago en el día a día, puedo colaborar con reconciliar todas las cosas en Cristo? Y este es el tema que nos reúne esta mañana. Este es el tema que nos reúne esta mañana. El alcance de esta asignación, de este ministerio, que es el ministerio de la reconciliación, nuestra participación en este ministerio. Deberíamos decir en primer lugar que Cristo es la cabeza de toda la creación. Cristo es la cabeza de toda la creación. Y para que todo lo creado pueda volver a ser un todo coherente, ¿usted cree que Dios en su sabiduría, en su soberanía, sí, diseñó a esta ciudad, a este país para vivir los días que hoy estamos viviendo? Con el caos, con la violencia, con la corrupción que hoy es galopante en nuestra sociedad. Ese no es el diseño de Dios. Por lo tanto, necesitamos entender que esa creación, que lo que Dios diseñó, necesita volver al orden divino para que sea un todo coherente según la voluntad de Dios.
Y amados, no estamos hablando en primer lugar de hacer algo por la política o por la justicia. No, estamos hablando que en primer lugar nuestra familia, nuestro matrimonio necesita volver al orden divino. Necesitamos entender que si la sociedad va a experimentar este todo coherente es por causa de familias que se alinean al propósito de Dios. Matrimonios que empiezan a ser ordenados por la voluntad de Dios. Él es la cabeza de la creación. Pero para que la creación pueda ver el gobierno, el señorío, la vida abundante que hay en Cristo, Él debe de ser el Señor primeramente de tu casa. Él debe ser el Señor de tu casa, la cabeza de tu hogar. ¿Dónde estás llevando tu casa? ¿Dónde estás llevando tu hogar? Si no es bajo la autoridad de Cristo, si no estás reconciliando tu casa en Cristo, déjeme decirle, tu casa corre peligro. Tu casa, tu matrimonio está en un grave riesgo. Cristo es la cabeza de toda la creación y para que lo que vemos como creación vuelva al diseño de Dios, la iglesia debe asumir su responsabilidad. Para cumplir con esta asignación, Dios nos confió del único instrumento que puede ser efectivo ante tal encargo. ¿Cuál es ese instrumento que Dios nos confió? El Evangelio. Aquí no se trata de qué hacemos, el pastor Carlos y el pastor Sergio, reunirnos para ver qué estrategia nos inventamos. No, ya Dios destinó, ya Dios provisionó a la iglesia del instrumento capaz y efectivo, suficiente para que esta tarea pueda ser cumplida. Y ese instrumento es el Evangelio. Para cumplir con esta asignación, Dios nos ha provisto del elemento suficiente para ser efectivos en esta tarea. Ese instrumento es el Evangelio. Esta tarea que Dios le dio a la iglesia de reunir todas las cosas en Cristo no depende de nuestras capacidades, no depende de nuestras habilidades humanas, sino de las capacidades del Evangelio. Esta tarea depende exclusivamente del poder que hay en el Evangelio. Y necesitamos recordar que el Evangelio no es la capacidad de los evangélicos. El Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para salvar todo aquello que Él amó. El Evangelio es el poder de Dios para reconciliar todas las cosas con su Creador. Y en este sentido, hablamos de la responsabilidad y el alcance de este ministerio que tenemos como iglesia. Efesios capítulo 3, verso 7. ¿Cuál es nuestra medida a alcanzar? ¿Qué es lo que se espera de la iglesia? ¿Se ha preguntado eso? ¿Qué es lo que se espera de la iglesia? ¿Que tengamos lindas reuniones? ¿Que tengamos una buena enseñanza? ¿Que tengamos múltiples actividades? Déjeme decirle que muchas veces eso es lo que se espera de la iglesia. Hay familias que deciden dónde congregarse. ¿Por qué? Porque en un lugar hay actividades que distraen a los niños. Con esa mentalidad de clientes, ¿sí?, se asientan en una casa como si eso fuese lo único, no estoy diciendo que no sea importante, como si fuese esa la medida a alcanzar de parte de la iglesia. Pero ¿qué es lo que Dios espera de la iglesia? Es lo que deberíamos preguntarnos, no lo que nosotros esperamos de la iglesia. ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Cuál es la demanda que Dios ha puesto delante de su iglesia? Y déjeme decirle que si hay alguien que puede demandar de su iglesia, es aquel que dio su vida por la iglesia. Si alguien puede demandar todo de nosotros, es alguien que lo dio todo por nosotros. En ese sentido, leamos por favor Efesios capítulo 3, porque aquí nos da luz acerca de lo que Dios espera de la iglesia. ¿Cuál es la expectativa que el Padre tiene con sus hijos, con su familia en la tierra? Pablo nos habla en Efesios 3 de lo que por la luz que alcanzó significó el Evangelio para él y la asignación de Dios dada a su cuerpo que es la iglesia. Efesios 3:7 dice:
De este evangelio llegué a ser servidor. De este evangelio llegué a ser servidor. Qué bueno empezar así, ¿no? A definir cómo es que Pablo entiende el evangelio y su asignación. No a servirse tan solo del evangelio, aunque todos nosotros hemos sido beneficiarios del evangelio, sino entender el evangelio como una causa a la cual usted y yo debemos servir. De este evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones, ¿qué cosa? Las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios. Todo esto define el evangelio, las incalculables riquezas que hay en Cristo, el plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, pero que ahora ha sido revelado a los santos. Y miren lo que dice luego: el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Y todo esto, fíjense lo que dice el verso 10, todo esto apunta a un mismo fin. El verso 10 dice, todo esto, el fin de todo esto es dar a conocer. ¿Dar a conocer qué, amados? ¿Cuál es el fin de todo esto? De las incalculables riquezas que hay en Cristo, el plan de Dios, todo esto como una definición del evangelio. ¿Cuál es el fin de todo esto? Esto debería llamar nuestra atención porque el fin de todo esto es el mismo fin en el cual usted y yo estamos inmersos. Es el fin por el cual usted y yo nos reunimos. Es el fin mismo de la iglesia. Es lo que Dios espera de su iglesia. ¿Cuál es el fin de todo esto? Verso 10. El fin de todo esto es dar a conocer ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos que dar a conocer? Toda la doctrina bíblica, todas las actividades que como congregación podemos hacer, todo lo que podemos disfrutar como una reunión de domingo, todo eso, pero no solo eso. No solo eso, no alcanza con solo eso. No alcanza, la medida es más alta que eso. No alcanza, no es suficiente. La iglesia tiene la responsabilidad de dar a conocer algo mucho mayor que una doctrina, algo mucho mayor que demostraciones de poder. Ya lo hemos vivido como iglesia, amados. Hemos visto demostraciones de poder impresionantes. Lo que no hemos visto es la plenitud del reino de Dios operando en nuestras ciudades. Lo que no hemos visto todavía es una clara imagen de Cristo a través de la iglesia. No alcanza con dar a conocer solo una doctrina, no alcanza con dar a conocer demostraciones del poder, no alcanza. La iglesia tiene la responsabilidad de dar a conocer, de manifestar algo mucho mayor, que es la multiforme sabiduría de Dios. En otras palabras, la iglesia tiene un encargo al cual debe responder, debe una responsabilidad que debe de abrazar, y su responsabilidad es manifestar delante de toda la creación la plenitud de Dios en Cristo Jesús. La iglesia tiene la responsabilidad de dar a conocer la plenitud que hay en Cristo. No alcanza con tener una sana doctrina si la gente no puede ver a Cristo en nosotros. Déjeme decirle, lo que transformará al mundo no es conocer cuánto nosotros sabemos de Biblia. No, lo que transforma al mundo es que puedan conocer a Cristo a través de nosotros. ¿Ustedes creen que a esas mujeres que vieron hace un momento en esa imagen, mujeres que tienen solo dos opciones, la opción de dedicarse al microtráfico o la opción tal vez dedicarse a la prostitución o ambas?
¿Ustedes creen que a esas personas les interesa saber cuánto sabemos de Biblia? ¿Ustedes creen que a esas personas les interesa solo entender que alguien puede hablar en lenguas? Todo eso va a ser importante, pero lo único que ellas anhelan ver, aunque no lo saben, es ver a Cristo en nosotros. Es ver la expresión del amor de Dios a través de una iglesia que le puede dar una esperanza que el mundo no le puede ofrecer. Es ver a Cristo en el rostro de esas personas. Lo único que puede cambiar, transformar sus vidas. No alcanza con que prediquemos bien. No alcanza con que nuestra enseñanza sea exacta. No alcanza. No alcanza con que cantemos como los ángeles. No alcanza con que hablemos en distintas lenguas. No alcanza con que predique maravilloso algún predicador de turno. No alcanza. Si el mundo no puede ver a Cristo en nosotros, no es suficiente. No es suficiente. El fin de todo esto, dice Pablo, es dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, la plenitud de Dios en toda su diversidad. En toda su diversidad, por medio de la iglesia, a los poderes, autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amados, la medida es alta. No estamos para jugar a ser la iglesia. El fin no es tener lindas reuniones para sentirnos bien o charlas magisteriales para que la gente sepa cuánto sabemos. El fin es mucho más alto. El fin es que la plenitud de Cristo pueda ser expresado a través de su cuerpo, que somos usted y yo. Mientras en la iglesia evangélica seguimos tratando con el hermanito que se ofende por todo, porque lo toman en cuenta, porque lo llaman o porque no lo llaman. Mientras en la iglesia evangélica seguimos tratando con la hermanita que en lugar de dar a conocer a Cristo, se encarga de dar a conocer a todo el mundo la vida de los demás. Mientras en la iglesia evangélica seguimos tratando con el jovencito que todo lo que se mueve le dice que es su ayuda idónea. Mientras todo eso pasa en la iglesia evangélica, mientras nosotros seguimos jugando a ser la iglesia, allá afuera, hay un mundo, allá afuera hay familias que se pierden cada día porque no tienen una esperanza. Y esa esperanza no viene por un nuevo alcalde, oramos por el nuevo alcalde. Esa esperanza no viene por un gobierno, no viene por el que está en Bélgica ni por el que está acá. No, esa esperanza es Cristo en nosotros. Y mientras la iglesia no sea iglesia, el mundo seguirá sin esperanza. Mientras nosotros sigamos jugando a ser la iglesia, mientras como pastores sigamos tratando de resolver asuntos que usted debe resolver en casa, asuntos que usted debe resolver delante de su esposo, su esposa y de sus hijos, entonces el mundo seguirá perdiéndose sin esperanza. Necesitamos entender, amados, que Dios tiene una expectativa de nosotros como su familia en la tierra. Y a menos que no lleguemos a esa medida que Dios ha establecido, las familias en esta ciudad y en el mundo entero seguirán perdiéndose. Oro por el día. Espero que usted pueda unirse a esta oración. Oremos por el día en donde el mundo ya no tenga que ver nuestras imperfecciones como evangélicos. Y que puedan ver la perfección de Cristo a través de los hijos de Dios. Oro por el día en donde los testimonios que el mundo dé acerca de nosotros los evangélicos tengan que ver más con la vida de Cristo que con nuestras propias vidas. Ese día, déjeme decirle, no es algo que está por venir, no. Ese día es alguien que se nos tiene que revelar. Hoy una densa oscuridad cubre en las naciones del mundo entero. Pero déjeme decirle que la oscuridad solo puede durar hasta el momento que amanece.
como dice la Escritura, la luz de la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto. Ese día es hace 2000 años. Hace 2000 años esa luz alumbró el mundo entero. Pero esa luz necesita resplandecer en nuestros corazones. Se nos tiene que revelar el Cristo, se nos tiene que revelar el amor de Dios para que el mundo pueda ver esa luz. La creación no va hacia una catástrofe apocalíptica, como decíamos antes. La creación va hacia un todo coherente en Cristo. Amados, si usted lee la última página de su Biblia, la última página no nos dice que quien termina gobernando y quien termina venciendo es Satanás junto a todos sus secuaces. No, la última página de mi Biblia dice claramente que Cristo y su iglesia terminan reinando en esta tierra. Amén, amados. Pero esta iglesia reinante no es cualquier iglesia. Esa es la iglesia del Cordero, la iglesia pura, sin mancha, sin arrugas, sin defecto. La iglesia por la cual Cristo dio su vida y por medio de su sangre la lavó para presentársela sin mancha, para presentársela sin defecto. ¿Cuál es esta iglesia? Esta iglesia tampoco es algo que está por venir, es alguien que ya está presente. Esta iglesia está operando hace 2000 años. Lo que sucede es que nosotros como esa iglesia necesitamos entender cuál es la medida a la que necesitamos llegar. ¿Cuál es esa iglesia? Vea por favor, esta iglesia está descrita en la Escritura. Está descrita en su Biblia y en la mía. Hechos 9:31, por favor. Esta es esa iglesia. Hechos 9:31. Miren lo que dice. El contexto es una persecución terrible, una persecución brutal que sufría la iglesia de los primeros siglos, nuestros hermanos, los cristianos, los santos de los primeros siglos recibían una persecución brutal. Pero miren lo que dice Hechos 9:31. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz. ¿Quién puede disfrutar de paz en medio de tal persecución? En donde identificarse como cristiano, ¿sí?, significaba estar supeditado, estar expuesto a una pena de muerte. ¿Y de qué tipo de muerte? Pero miren lo que dice. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, en Galilea, en Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Esta es la clave. Aquí no decía que la sociedad estaba en paz. Aquí no decía que no había corrupción en la tierra, que no había gente perversa. No, aquí dice que la iglesia disfrutaba de la paz, porque una iglesia que entendió que aunque andaba en esta tierra, no era de esta tierra. Es una iglesia que entendió la obra consumada de Cristo en la cruz, disfrutaba de paz, estaba consolidada en sus ciudades, vivía en el temor a Dios, crecía en número, fortalecida por el Espíritu Santo. En contraste con esta iglesia, hoy estamos creciendo en número, pero no estamos disfrutando de paz. Hoy somos muchos más en número. La pregunta es si estamos disfrutando de paz. Hoy somos más en número, pero no estamos consolidando a nuestra ciudad, ni aún nuestro barrio. Esa iglesia que disfrutaba de paz se consolidaba en las ciudades en donde operaba. Llenaban sus ciudades con el evangelio. Era una iglesia fuerte en la ciudad. Amados, dicen los historiadores que el cristianismo, así lo definen, ¿no? El cristianismo, nosotros sabemos que es el avance de un reino, no el avance de una religión, fue la principal causa de la caída del Imperio Romano. ¿Por qué? No porque los cristianos eran la oposición a Roma, no,
sino porque ellos se encargaban a través del testimonio de su vida de ser testigos, de extender un reino que está por encima de todo gobierno terrenal. A través de la predicación del Evangelio, a través del testimonio de Cristo en sus hogares en primer lugar, todas esas ciudades sirvieron para que la iglesia se consolide. Hoy vemos que en cada barrio de nuestra ciudad hay iglesias evangélicas, ¿o no? La pregunta es, si así como cada barrio tiene su iglesia, habrá una iglesia que tiene a su barrio. Aquí vemos una iglesia que se consolidaba, se hacía fuerte en cada una de esas ciudades en donde estaba plantada. Hoy somos más que antes, pero no estamos viviendo ni en la paz ni en el temor a Dios. Y en lugar de estar fortalecidos por la vida del Espíritu, estamos débiles por las obras de la carne. ¿Notan el contraste? No es otra iglesia, no. Es la misma iglesia. Pero hay una medida a la que necesitamos llegar. Considere esta expresión. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz. Delante de esa persecución brutal, la iglesia no perdía la paz. Pero la paz no como el resultado de no tener conflictos, sino como el fruto de saber que Cristo ha vencido. La paz no como el resultado de no tener problemas o situaciones adversas, sino como el fruto de saber que en Cristo todo nos ha sido concedido. La paz no como el resultado de una motivación momentánea, no, sino como el fruto de saber que el buen propósito de Dios en Cristo ha sido consumado. La paz no como el mundo la da, sino como solo en Cristo podemos disfrutarla. Esa paz de aquel que se sabe más que vencedor en Cristo Jesús. Esa paz de aquel que sabe que a pesar de que está enfrentando situaciones diversas, situaciones contrarias, momentos difíciles, sabe que aunque pudiéramos estar atribulados en todo, no estamos angustiados. Sabe que aunque pudiéramos ser derribados, jamás podríamos ser destruidos. De esa paz estamos hablando. En el mundo hay gente angustiada, estresada, porque no sabe cómo todo va a terminar. Pero a diferencia del mundo, nosotros sí sabemos cómo termina todo. Nosotros sabemos quién ha sido vencido y quién ha salido vencedor. Sabemos quién termina siendo destruido y quién termina reinando. Y déjeme decirle algo, ese final no es negociable. Ese final no admite ningún cambio. Fíjense que en estos días, ¿no? Conozco una pareja que fue al cine a ver una película de esas mundanas. Lamentablemente llegamos tarde y no vimos el inicio de la película. Estaba hablando de una película que me hizo llorar porque tenía que ver con el maltrato a un animalito. Era la película. Aquí el profeta García debe saber a la película que me refiero. Él es tan santo que a veces desciende a esas salas de cine solo para orar e interceder. ¿Cómo se llama la película que te gusta? Guardianes de la Galaxia. Hay una escena en donde realmente, se la voy a spoilear a los que no la vieron. ¿Qué hacemos? Bueno, hay una escena triste, ¿ya? Hay una escena triste. En donde no muere. Por casi muere, por poco. Entonces me hizo llorar. Pero es el impacto que sufre alguien que se sienta en la sala de cine y ve la película por primera vez.
Pero una vez que usted alcanza a ver el final y se da cuenta que solo esa es una escena, usted puede sentarse 2, 3, 4, 5, 6 veces, las veces que usted quiera, pero ya no tiene el mismo efecto. Tal vez Alejandro llore todas las veces, pero ya no tiene el mismo efecto en los que somos normal. No, mentira. Ya no tiene el mismo efecto. ¿Por qué? Porque ya usted vio el final. Ya usted vio el final. Entonces la escena es solo eso, es momentánea. Cuando usted puede ver el final glorioso en Cristo Jesús, un final del cual usted y yo somos partícipes, puede provocarle lágrimas el momento que usted está viviendo, pero jamás esa escena podrá robarle la esperanza. Jamás esa escena podrá robarle el gozo, porque su gozo no está anclado a una circunstancia temporal, su gozo está anclado a la consumación de un propósito eterno. Amén. ¿Quién diría que hoy iba a predicar como el pastor Shazam, ¿no? De Marvel. Es lo que Dios nos revela en la Escritura. Mire lo que Él dice. Yo declaro el final desde el principio. Si hay alguien que spoilea, ese es el Señor, porque nos declara el final del asunto desde el principio. Miren lo que dice Isaías 46:10. Yo anuncio el fin desde el principio. Anuncio el futuro desde mucho antes. Lo que vendrá desde tiempos antiguos, ya yo lo declaré. Yo digo, mis planes se realizarán. Yo haré todo lo que me he propuesto. Esa es nuestra esperanza. No es una esperanza que avergüenza. No es un quizás. No es un tal vez. Es la expectativa cierta de una obra consumada. Si la iglesia de los primeros siglos conquistó el mundo pese a que sufrió tan violenta persecución, si esa iglesia lo trastornó todo con el evangelio, no es porque no estaban sufriendo escenas dolorosas, sino porque su corazón estaba anclado a una esperanza que no avergüenza. Ellos no retrocedieron por temor, avanzaron porque en su corazón estaba el temor a Dios antes que el temor a los hombres. Imagínense, ¿qué sería esa iglesia en un tiempo como el nuestro? Con los avances tecnológicos que hoy tenemos, con las facilidades que hoy tenemos. ¿Creen ustedes que no terminarían trastornando todo? Claro que sí, pero es la misma iglesia. Es la misma iglesia, es la misma fe, es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo, es la misma palabra. Pero para trastornar al mundo, la iglesia debe llegar a esa medida, a esa estatura. Para esa iglesia de Hechos 9:31, necesitamos entender que aunque tenemos el mismo Espíritu Santo, que aunque tenemos la misma palabra, aunque tenemos las mismas capacidades en Cristo, tal vez no tenemos la misma actitud. Tal vez no tenemos la misma entrega que ellos tuvieron. Y con esto quisiera terminar. ¿Qué nos falta para cumplir con este encargo? ¿Qué nos falta como iglesia? ¿Qué nos falta? Si acaso nos falta algo, ¿qué es ese algo que nos falta? ¿Por qué si somos más, somos menos en cuanto al impacto en el mundo? ¿Por qué? ¿Qué nos falta como carencia para cumplir con este encargo? Si pudiéramos hacer una comparación de la iglesia de nuestros días y la iglesia temprana o la iglesia de los primeros siglos, en cuanto a los medios que se necesitan para cumplir con esta tarea, sin duda alguna podríamos decir que estamos en ventaja. Nuestros hermanos de los primeros siglos para trasladarse de una ciudad a otra caminaban por semanas y hasta meses. Nosotros en minutos estamos al otro lado del mundo.
Bueno, no en minutos, no, más cuando hay algunas escalas. Pero en horas. Estamos en minutos a través de redes sociales. Imagínense qué hubiese hecho la iglesia temprana con las redes que hoy tenemos nosotros. ¿Creen que Pablo estaría todo el día tomándose un selfie? ¿O creen que Pablo hubiese utilizado ese instrumento para llenarlo todo del evangelio? Si hablamos de medios, de recursos, hoy podemos decir sin duda alguna, le llevamos ventaja. Pero si hablamos del nivel de entrega, si hablamos de la actitud, sin duda ellos nos aventajan en gran manera. Hemos cantado por años, Señor, te lo entrego todo, pero esa declaración debe dejar de ser solo una canción y convertirse en una experiencia real en nuestra vida. ¿Realmente estás dispuesto a entregarle todo al Señor? ¿O solo es una canción que aprendiste? Reconciliar al mundo con Cristo, llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Dios, no es algo que se pueda lograr con simpatizantes del Evangelio, con clientes del Evangelio, con personas cuya relación con Dios se basa en función de lo que yo necesito, en función de lo que yo quiero que Dios haga por mí. Trastornar al mundo solo se puede lograr con personas cuya relación con Dios se fundamenta en lo que ¿qué quieres que yo haga? Señor, yo reconozco que tú no eres mi siervo, tú eres mi Señor y vivo para hacer tu voluntad, no para que tú hagas la mía. Este objetivo no se puede alcanzar con personas que les gusta ir a reuniones, pero se resisten a entregar sus vidas por completo al propósito de Dios. Este objetivo no se puede alcanzar con personas que invierten más en los deleites del mundo que en el avance del reino. Usted quiere saber si es un contribuyente o un colaborador, como decía la pastora Maloli. Vea su estado de cuenta y vea en dónde está la mayor inversión que usted hace, por no decir gasto. Si usted ve su estado de cuenta y para el avance del reino usted tiene X, pero para los deleites del mundo usted tiene X elevado a la enésima potencia, usted entenderá que con ese tipo de actitud no vamos a ningún lado. Si somos de los que damos lo que sobra al avance del reino y nos invertimos más en el avance del sistema del mundo, entonces con esa actitud, aunque somos la misma iglesia, en medida somos completamente diferentes. Para cumplir con este encargo que Dios nos ha hecho, se necesita de una entrega absoluta y de no dar lugar en nuestro corazón a la tibieza espiritual. Considere, por favor, este pasaje que se desarrolla en plena persecución de los primeros cristianos. Ellos habían sido amenazados con pena de muerte para que no predicasen más en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 4, verso 23. Veamos, sin embargo, cuál fue la oración de estos hermanos nuestros. ¿Cuál fue la oración de la iglesia en esos días? Hechos 4, 23. Acababan de salir de la prisión. Acababan de salir de esa tortura. Y miren la oración que estos hombres tremendos hacen. Verso 23. Y puestos en libertad, apenas dieron un paso fuera de la cárcel. Y miren la oración que sueltan. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Unánimes. Esta no era una oración de unos cuantos, esta es una oración corporativa. Todos ellos, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. Y presta atención a esta palabrita, tú. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Si usted sigue leyendo,
podrá encontrar que la palabra que más se repite en esta oración, la palabra que más utilizan estos hombres que oraron en este texto, es la palabra tú. ¿Qué quiere decir esto? Que su oración no estaba centrado en ellos. Que su oración no estaba centrada en lo que a ellos les estaba pasando. Su oración no estaba centrada en los propios planes que ellos pudieran tener con su familia, con su matrimonio, con su profesión. No. Su oración estaba fundamentada en el propósito de Dios. Ellos no oraron de esta manera: Señor, ten cuidado de nosotros. Mira que no nos haga falta nada. Señor, por favor, que nuestros sueños se cumplan. La palabra que más se repite en este texto es la palabra tú. Es decir, que pese a las amenazas, pese a las cárceles que enfrentaron, su oración estaba sostenida no en sus propios intereses, sino en cumplir la voluntad de aquel que los llamó. En otras palabras, amados, ellos oraban para que la voluntad del soberano Señor de sus vidas sea cumplida, a pesar de que eso pueda producir en ellos cárceles, torturas y aún hasta la misma muerte. Ellos no oraron como oramos nosotros: Señor, haznos invisibles. Señor, guárdanos. Ellos oraron de otra manera: Señor, es tu voluntad, es tu propósito, es tu iglesia, es tu creación. Y miren cómo se desarrolla esta oración. Y la pregunta es, no es cuánto tiempo pasamos orando. La pregunta es, ¿cuál es la palabra que más se repite en nuestras oraciones? ¿Tú o mí? ¿Lo tuyo o lo nuestro? Miren el verso 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y aquí viene la interpretación apostólica de esta iglesia. Verso 27. En efecto, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. No es contra nosotros. Ellos no lo tomaron personal. Ellos no oraron: Señor, los compañeros de mi trabajo me hacen la vida imposible, mi vecino me deja la basura afuera, no sé qué hacer. No, ellos no se ofendían, porque entendieran que toda la persecución que sufrían no era contra ellos, sino contra el Hijo de Dios, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Verso 29. Y ahora, Señor, miren cómo cierra esta oración. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos una empresa de seguridad que nos cuide mientras avanzamos. Concede a tus siervos, concédenos ¿qué? Que no tengamos problemas, que no hablen mal de nosotros. No, concede a tus siervos que con todo denuedo hablemos tu palabra sin temor alguno, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Bastaría otra hora para analizar cada uno de los aspectos de esta oración, pero no tenemos tiempo. Solo quisiera enfatizar en el resultado de esta oración. Fíjense que hay
gente que ora por años por una causa y no ve respuestas. Pero esta gente oró y la respuesta está entre un versículo y otro. La respuesta fue inmediata. Te invito a pensar, te invito a considerar que no es cuánto tiempo llevas orando por una causa. Te invito a considerar que tal vez estás orando por tu propia causa y no por la causa de Dios. Estos hombres hicieron suya la causa divina, aún a cuesta de sus propias vidas. Y miren la respuesta inmediata, verso 31. Miren la eficacia de esta oración, una contestación inmediata. Verso 31. Fue más inmediata que el equipo de medios la respuesta del Señor. Verso 31, miren lo que dijo. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Terminaron de orar y la respuesta fue inmediata. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esta es la iglesia que trastornó al mundo. Una iglesia que oraba no por sus propios deleites, no por sus propios intereses, sino por el interés que gobierna el corazón de Dios. Una iglesia que veía respuestas inmediatas, porque lo que hacían, lo que oraban, lo que pensaban era coherente con un propósito que había sido consumado en la cruz. Esto era ser iglesia. Esa es la medida, el estándar que como iglesia necesitamos alcanzar para trastornar el mundo entero. Esa es la iglesia que terminará llenando toda la tierra del conocimiento de la gloria de nuestro Señor. Esa iglesia no está por venir, esa iglesia está por ser manifestada. Amén, amados. Déselo fuerte al Señor. Quisiera pedirle que se ponga sobre sus hermosos pies y vamos a orar en esa misma dirección. Y tal vez si el Señor nos concede el denuedo suficiente, pudieran temblar las paredes de este auditorio. Solo que no muy fuerte, porque si no quedamos endeudados. Señor, no oramos para que algo tiemble en la tierra. Oramos, Señor, para que nuestros corazones, para que nuestro interior tiemble ante tu señorío. Oramos, Señor, para que tu iglesia recupere en primer lugar el temor a tu nombre. Oramos, Señor, para que podamos entender cuál es la medida, el estándar que como tu iglesia necesitamos alcanzar. No oramos, Señor, en primer lugar para que sepas todo lo que nosotros queremos que tú hagas. Oramos en primer lugar para entender todo aquello por lo cual tú nos has llamado. Señor, concédenos el denuedo para hablar sin temor tu palabra. Para hablar tu palabra, Señor, para predicar este bendito evangelio, que es el poder que hay en ti para transformar las vidas de todo aquel que cree en él. Para hablar tu palabra, Señor, en primer lugar, delante de nuestros hijos, delante de nuestras esposas, Señor, delante de todos aquellos que tú has puesto bajo nuestra administración. En la casa, Señor, en la empresa, en la calle, en los auditorios, en las escuelas, en las universidades, en las cárceles. Que todo sea lleno, Señor, del conocimiento de tu gloria. Danos el denuedo, Señor,
para que en lugar de retroceder por el miedo, podamos avanzar, Señor. Llenos nuestros corazones de la paz que hay en ti, del temor a tu nombre. Oramos, Señor, para que en medio de esta situación que hoy vivimos como ciudad, podamos disfrutar de la paz y del gozo, como el fruto de saber que tú estás sentado en el trono sobre todo aquello que se nombra en esta tierra. Oramos desde esa paz, Señor, como el fruto de saber quién ha vencido y quién ha sido destituido, despojado, avergonzado y que pronto, Señor, será destruido. Oramos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Oramos, Señor, en aquel en quien somos más que vencedores. En Cristo Jesús. Amén y amén.